Hola, ¿qué tal? Estamos en un momento de gran incertidumbre económica. Asistimos a una escalada de precios como no se había visto en décadas y a una situación de inestabilidad internacional provocada por la guerra en Ucrania. En este contexto nos preguntemos, ¿hay riesgo real de desabastecimiento de productos? Es una de las cuestiones que queremos trasladar hoy a la industria agroalimentaria, un sector de una enorme importancia para la economía de Castilla y León. La componen más de 3.000 empresas y da empleo a cerca de 40.000 personas en la comunidad. Hoy vamos a analizar los datos, las cifras, para conocer un poco más este sector clave en nuestras vidas y en un momento además complicado. ¿Cómo afrontan las empresas agroalimentarias de la comunidad este escenario? ¿Cuáles son sus retos de futuro? Bueno, pues son preguntas que les vamos a lanzar ya a nuestros invitados. Ellos son Pedro Ruiz Aragoneses, es presidente de Vitartis, la asociación que engloba la industria alimentaria de Castilla y León, y CEO de Almacarra Ovejas. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Pilar, un placer. También está con nosotros Jesús Esteban, que es vicepresidente de Vitartis y CEO de Emilio Esteban. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Pilar. Y al otro lado tenemos a Roberto Robles, que es el director general del Activer. También muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos analizando la situación, el contexto en el que nos encontramos y que lógicamente influye en la industria agroalimentaria. Ana. Sí, Pilar, el contexto internacional no se lo ha puesto nada fácil en los últimos años a la industria agroalimentaria de Castilla y León. Primero fue el Brexit, luego llegó la pandemia y la crisis de suministros. No ha ayudado nada tampoco que el precio de la electricidad sea el más caro de la historia. Y por último, la invasión de Ucrania y el encarecimiento de las materias primas. Bueno, pues todas estas circunstancias provocan incertidumbre en el sector, en las empresas. Más de 3.000 empresas agroalimentarias operan aquí en Castilla y León, son un 3% menos que las que operaban en 2018, una tendencia similar a la que se registra a nivel nacional, donde también el número de empresas decrece en el último año más de un 2%. ¿Y qué tipo de empresas agroalimentarias encontramos en la comunidad? Vamos a verlo. La mayoría de ellas, 7 de cada 10, son de alimentación, el resto de bebidas, y dan empleo a casi 40.000 personas. Gracias, Ana. Desde luego, el momento no es nada fácil, es un momento complicado económicamente, políticamente, internacionalmente. Yo no sé si recuerdan algún momento peor al que estamos viviendo en la industria, bueno, en general, y en la industria agroalimentaria. Cuéntenos, Pedro. Yo creo que esa respuesta la puede contestar mejor Jesús, sí, porque mi experiencia es más limitada. Llevo 15 años en el sector, dedicado la parte directiva directamente, pero yo creo que Jesús tiene una experiencia mucho mayor, evidentemente, que la mía, ¿no? O sea, Jesús. Bueno, mi experiencia es por los años, ¿no? Lógicamente. Entonces, yo creo y diría rotundamente que para mí es el año más duro de mi vida profesional, y llevo ya 30 años en el mundo de la empresa. O sea, estamos en unos momentos, a mí no me gusta ser catastrofista, porque como empresarios que somos, no debemos serlo y no lo somos, ¿no? Pero estamos en una época, en un momento absolutamente duro. ¿Más difícil que, por ejemplo, no sé, una última crisis que hemos vivido, la de 2008, más difícil que entonces? Yo creo que sí, porque habéis apuntado muchos factores que en la crisis del 2008 no desconocíamos, ¿no? O sea, venimos de una pandemia, estamos en unos momentos en guerra, que nos ha afectado muchísimo esta situación, sobre todo en el mundo que yo conozco un poco más, que es el mundo del cereal. Es absolutamente determinante, ¿no? Y tenemos aquí factores que son claves para poder decir que son los momentos peores de la época que estamos viviendo. Bueno, pues esas impresiones las recabábamos también en la celebración de ese segundo congreso de la industria alimentaria de Castilla y León, que se celebraba la semana pasada en Valladolid, y esto es lo que nos decían en ese congreso. En Castilla y León se producen todo tipo de alimentos y bebidas. Hay más de 3.000 empresas de agroalimentación. La pandemia las ha fortalecido. Venimos de donde venimos, llevamos 2 años en una situación complicada. El sector siempre ha dado la cara, lo hemos dicho por activa y por pasiva, hemos sido sector esencial. Ahora se enfrentan a un futuro incierto. La crisis de suministros y la situación económica también les afecta. Precios es un carrusel que parece que no tiene fin, la energía nos afecta de lleno también. Pero sobre todo notan el aumento de precios de las materias primas.
El precio del vidrio, lo que es la botella de vino, el vidrio ha subido un montón, porcentaje altísimo. El cartón, donde va la caja metida. Intentan no subir sus precios de venta al resto de la cadena, pero no podrán hacerlo durante mucho tiempo. Podemos cambiar una situación macroeconómica de falta de suministros o de encarecimiento de materias primas o combustibles, con lo cual tenemos que hacer lo de siempre, que es ocuparnos y no preocuparnos de las cosas que nosotros no podemos cambiar. Por eso confían en salir reforzados de esta crisis. Que hay un futuro esperanzador en cuanto venzamos estas dificultades. Estas industrias dan empleo a más de 47.000 personas en la comunidad. Bueno, pues es una situación que efectivamente está afectando a la industria agroalimentaria. Yo no sé si hay algún subsector, Pedro, que lo esté pasando peor o que le esté influyendo más este contexto en el que nos encontramos. Bueno, yo creo que hay momentos en los que subsectores van pasándolo por momentos más complicados, ¿no? Durante el COVID, pues el sector bebidas fue el que más se vio afectado, ahora el cereal se ve especialmente afectado por el tema de Ucrania, por el tema energético, nos hemos afectados todos, el tema del transporte, o sea que yo creo que al final, indirectamente, todos estamos afectados, ¿no? Decíamos antes, en algunos casos, por ejemplo, el sector del vino, que hablaba Marcos Sillera, el compañero, toda la materia auxiliar, estamos hablando de porcentajes del 30% de incremento de precios, por lo tanto es en lo directo y en lo indirecto. Yo creo que cualquier subsector del sector agroalimentario, como de otros sectores, estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Pero bueno, lo hemos dicho ahí, el carácter resiliente que hemos marcado desde siempre, desde 2008 somos el único sector que hemos continuado creciendo en exportaciones año tras año y yo creo que el sector agroalimentario ha estado, está y estará siempre y seguiremos luchando contra los factores que tenemos delante. De eso hablaremos en un ratito, de las exportaciones que además han aumentado, que están haciendo bien los deberes en la industria agroalimentaria. Estábamos hablando bueno, pues de todos los últimos acontecimientos que han ocurrido, uno de ellos también, lo hablábamos antes, la crisis en el transporte y quizá uno de los sectores a los que más afectó fue al sector lácteo. Roberto, yo no sé si la experiencia que han tenido en la industria láctea hace bueno, pues unos meses con efectivamente esa crisis del transporte de mercancías, si les ha ayudado a replantearse bueno, pues, nuevas formas en la industria de cara a subsanar futuras crisis, no lo sé. Bueno, que duda cabe que una huelga de transportes como la que vivimos pues nos hizo extremar y hacer cosas que no habíamos hecho nunca, ¿no? Igual que la situación actual que tenemos de incremento de coste de materias primas. Al final, y como decía Isabel, ¿no? En el Congreso contra lo que hay no podemos hacer nada y lo que nos toca es pues, desarrollar y hacer cosas nuevas que nos permitan salir adelante. En nuestro caso, pues efectivamente tuvimos que hacer cosas que no hacíamos, hablar mucho más con los proveedores, hablar mucho más con nuestros clientes para que todo eso finalmente el consumidor no lo notara. Claro, se trata de eso, ¿no? De que el consumidor no lo note y me imagino que la situación en la que estamos de falta, no lo sé, si va a haber un desabastecimiento, si hay un riesgo, si hay una alerta de desabastecimiento de productos, nos vamos a encontrar con esa situación el consumidor. Pedro, Jesús, ¿cómo lo veis? Pues yo no lo creo, o sea, enlazando con la introducción que comentabais de la falta de suministro, yo creo que en un país como España y en una comunidad autónoma como la nuestra, donde la industria alimentaria es muy potente, yo no creo que nos vayamos a quedar desabastecidos. Podemos tener alguna incidencia puntual, pero el desabastecimiento no va a ocurrir. Al menos, insisto, en aquello que más conozco, que es el mundo del cereal, que da la sensación de que efectivamente la guerra de Putin nos hace tener incrementos de precios del doble de lo que inicialmente se preveía como algo natural, pues a pesar de todo eso podremos estar hablando de precios, como hablaban nuestros compañeros en el Congreso de Vitartis, podremos estar hablando de precios altos, pero no de falta de desabastecimiento. Donde sí habrá problemas es en aquellos países que desgraciadamente no tienen el desarrollo tecnológico que tenemos nosotros y donde, sin ser catastrofistas, sino realistas, si la guerra continúa, podemos estar hablando de hambruna en el Cuerno de África o en algunos países pues, como Etiopía, Somalia, en fin, esperemos que esto no sea así, pero desde luego en nuestra comunidad autónoma, en España, en modo alguno esto va a ocurrir. Pedro, ¿confirma lo que dice Jesús? Totalmente. Yo creo que también lo decía Jesús al principio, como empresarios, como miembros del sector alimentario, tenemos una responsabilidad también que es transmitir confianza a la población, al mercado.
pero es cierto que hay una realidad que no podemos ocultar, ¿no? Yo confío también en que no vamos a llegar al desabastecimiento, creo que tendría que ser una escalada muy grave, y si llegamos al desabastecimiento habrá otros problemas también unidos al desabastecimiento que serían mucho mayores, ¿no? Es decir, una escalada en la parte bélica que iría a una dimensión mayor o alguna cuestión de este tipo, ¿no? Por supuesto, hay una preocupación humanitaria, como decía Jesús, por los países o por algunos continentes, el continente africano especialmente, donde creo que tenemos una responsabilidad todos para intentar, a las alturas a las que estamos, que esto no llegue. A partir de ahí, yo creo que es muy difícil que el desabastecimiento llegue a suceder, ¿no? Pero tenemos la responsabilidad de que esto no pase. En el Congreso hablamos de dos cuestiones, por una parte la cuestión más urgente y por otra parte cuestiones importantes. Lo urgente es afrontar toda la parte de la escalada de precios que tenemos, de costes energéticos, de materias primas, de otras cuestiones, y por supuesto que el desabastecimiento no llegue. Y para eso estamos haciendo todo lo posible. Ha habido que adaptar muchos caminos, estrategias que teníamos todos, en el caso del cereal, con el tema de Ucrania, en el caso del porcino, que no hemos hablado de ella, ¿no? Pero la crisis reputacional que ha vivido la crisis del sector porcino recientemente también, no hace mucho. Ahora se habla del sector vacuno también con el conflicto con Argelia. Bueno, yo creo que hay continuamente cuestiones y que ese carácter de salir adelante, resiliente, como decíamos antes, del sector, tiene que demostrarse y estaremos, seguro. Bueno, pues estamos hablando de la industria agroalimentaria, pero ya saben que estamos muy atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor y lamentablemente hoy pasa por la muerte de una mujer de 35 años en Soria. Habría sido asesinada presuntamente por su pareja y hasta allí nos vamos. Fernando Orte, ¿qué sabemos hasta el momento? Sí, Pilar, hoy nos hemos despertado conmocionados aquí en Soria con esa trágica noticia, el presunto asesinato de una joven de 35 años a manos de su pareja. Ha ocurrido aquí en el centro de la capital, en este bloque que tenemos aquí en el segundo piso, un piso que compartía con su pareja sentimental, el presunto autor del apuñalamiento. Cuando ha llegado la policía, eso de las 2 de la madrugada, ya nada han podido hacer por salvarle la vida. También los servicios de emergencia que han certificado la muerte de esa joven. Tenía 35 años. Nos cuentan que en el domicilio también estaba la hija de ella, menor de edad, de unos 9 años aproximadamente. Ella, como decíamos, no había predenunciado hasta ahora, no había denuncias previas por violencia de género. Conmoción por este trágico desenlace, trágico e inesperado desenlace. Ella además era muy conocida por muchas personas aquí en Soria, trabajaba en el sector de la hostelería. De confirmarse, porque está siendo todavía investigado, sería la víctima mortal número 3 desde que hay registros de violencia de género, y a nivel nacional, en lo que va de año, la número 19. Pues gracias, Fernando, por esa última hora lamentable, desde luego, pues el asesinato de esa mujer en Soria. Y vamos a retomar el tema del que estábamos hablando. La industria agroalimentaria está sorteando desde luego las dificultades, mira los mercados exteriores y podemos decir, Ana, que los datos son positivos. Sí, Pilar, la buena noticia económica precisamente llega de las exportaciones, que siguen marcando muy buenos datos. El año pasado, según el Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León, la comunidad exportó productos relacionados con la alimentación por valor de 2.715 millones de euros, casi un 11% más, un 10,9% que el año anterior. Vamos a ver ahora cuál es la evolución de ventas de nuestra comunidad. Ya lo ven, la curva es ascendente en los últimos 6 años. Esta es muy buena noticia. Y ahora vamos a ver hacia dónde van nuestros productos, a qué países exportamos más. Bueno, pues mayoritariamente y con diferencia está la Unión Europea con el 68%, y a mucha distancia están Asia y América. Pilar. Gracias, Ana. Bueno, la exportación yo diría que ya no es una alternativa para las empresas, sino que ya es una necesidad o una obligación. Pedro, ¿cómo lo están afrontando las empresas de Castilla y León? Bueno, sin duda, yo creo que hace ya años, ¿no?, que lo vivimos como una obligación. Yo creo que el mercado hoy es uno, es el mercado global, es el mercado mundial, y afortunadamente el mercado ha crecido, hay más posibilidades, el mundo se ha acercado, y ahora estamos hablando mucho de globalización, ¿no?, la globalización poniendo en valor lo local, ¿no?, el entorno local. Yo creo que podemos sentirnos muy orgullosos de los datos que muestra el sector agroalimentario en exportaciones, el crecimiento constante y continuo, como decíamos antes, que ha tenido. Después del COVID, sectores muy importantes para el desarrollo de nuestra comunidad, como puede ser la automoción o puede ser el turismo, que se han visto afectados también, y sin embargo el sector agroalimentario ha continuado en su escalada, ¿no?, continua, de seguir mejorando. Por supuesto, hay retos que tenemos por delante, tenemos que mejorar, hay mucha atomización en las exportaciones, tenemos que ser capaces de salir de la Unión Europea y abordar otros mercados,
y tenemos que ser capaces de poner más valor aún en la marca España, ¿no? Y en la marca Castilla y León y en la marca de la seguridad alimentaria que trasladamos tanto desde nuestra comunidad como nuestro país, incluso desde la Unión Europea al exterior, porque bueno, son los 3 ejes que hemos marcado desde Vitartis: sostenibilidad, competitividad y responsabilidad, ¿no? Y esa parte de competitividad creo que tenemos que mostrarla aún más, porque somos muy potentes, somos muy fuertes, tenemos que creérnoslo, hacer las cosas bien como las estamos haciendo, mejor aún en el futuro, y los resultados seguirán llegando, pero somos un sector esencial, como hemos demostrado en la pandemia, y lo seguimos demostrando en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Me imagino, Jesús, que ese es uno de los retos que a las futuras generaciones les está inculcando, ¿no? Lo de abrirse también a un mercado internacional, porque ahí está el futuro. Sin duda, Pedro lo ha explicado perfectísimamente bien. En la Unión Europea estamos todos y ya es un mercado, lógicamente es un mercado común. Nuestro reto precisamente es ya no solo abordar otros países de la Unión Europea, abordar países en los que también tenemos muy buenas relaciones, empezando primero por las relaciones diplomáticas y después por las relaciones comerciales, ¿no? Y ese es el reto del futuro, sin duda. Con que no pasa muy buena salud en las relaciones de España con Argelia. De hecho, hoy nos hemos despertado pues, con esa noticia, ¿no? De que Argelia pues, congela las operaciones relacionadas con el comercio con España. Yo no sé si esto tiene alguna consecuencia para la industria agroalimentaria de Castilla y León. Sí, la tiene, sí. Por desgracia, y es lo que pedimos a nuestros políticos siempre, también responsabilidad, ¿no? Al final nos están representando a todos, lo hemos vivido en su momento con las declaraciones en aquel momento del ministro de Consumo, que afectaron directamente a la reputación del sector cárnico en España, y por desgracia, pues recientemente nuestro presidente del Gobierno hace unas declaraciones. Entiendo que él tiene más información que nosotros para poder hacer unas declaraciones. Si lo hizo sin esa información, me parece una falta de responsabilidad y las consecuencias se ven ahora, ¿no? Al final las relaciones comerciales se deterioran, las relaciones exteriores también, a nivel de todo tipo, y por supuesto pues la principal afección con la que hemos mantenido esta mañana ha sido el incremento del gas, posiblemente derivado, yo creo que es muy pronto todavía para ver las consecuencias. Y por otra parte, el sector vacuno. Era el principal importador, Argelia, de la carne de vacuno en España, y especialmente en Castilla y León, especialmente en Segovia, en la provincia de Segovia también tenemos algunas de las explotaciones que están trabajando y que tienen un mercado importante y que se están viendo afectadas desde el pasado mes de abril, reduciendo las exportaciones a Argelia, ¿no? Espero que haya una respuesta contundente por parte del Gobierno y que sea rápida para intentar atajar este problema, que no solamente es un problema comercial, sino de relaciones de todo tipo, a todo nivel, que debemos con los vecinos intentar sanear cuanto antes, ¿no? El coste energético, coste de todo el mercado también, como decimos, cárnico, y también, por supuesto, pues todo el tema humanitario, ¿no? También se ponía la alarma hoy sobre el tema, bueno, pues de poder recibir más inmigración de otro tipo, descontrolada, y creo que esto es malo para todos, ¿no? Veremos a ver qué consecuencias eso tiene para las empresas de la comunidad. Ustedes forman parte de una cadena alimentaria que, claro, en el origen están los productores que se quejan de la subida de los costes de producción, y en el final están los consumidores que se quejan también de que los precios han aumentado mucho. Bueno, pues ¿cómo puede ayudar la industria agroalimentaria a equilibrar estos eslabones? Le vamos a lanzar primero la pregunta a Roberto, que le tenemos ahí. ¿Cómo puede ayudar la industria agroalimentaria a equilibrar estas relaciones entre todos los eslabones de la cadena alimentaria? Bueno, pues yo creo que sector productor e industria vamos y tenemos que ir forzosamente y de forma obligatoria de la mano. Al final nosotros somos rural, nosotros no podemos, no tenemos alternativa. Tenemos la necesidad imperiosa de abastecernos de las materias primas que nos proveen tanto agricultores como ganaderos, y tenemos que ir de la mano. La cadena efectivamente no se puede romper y tiene que mantener el valor desde el origen hasta el consumidor. Y bueno, ahora recientemente estamos viendo que sí, que efectivamente nos podemos estar quejando, ¿no? de que todos los insumos energéticos, materiales, aumentan de valor, pero bueno, la realidad es que se está trasladando y está llegando, ¿no? En forma de IPC y productos, como puede ser de otra manera, porque al final, si esto no ocurre así, la cadena se rompe. Hoy estamos hablando de la industria agroalimentaria de Castilla y León con Vitartis, la asociación que reúne a todas esas empresas de la comunidad. Ana, vamos a conocerla un poco más. Sí, Pilar, ya lo dice el refrán, la unión
hace la fuerza y para fortalecer el sector agroalimentario surge Vitartis. Es una asociación que está formada por 140 socios. El 90% de las empresas que lo componen son empresas agroalimentarias, pero también hay universidades y centros tecnológicos de la región. Factura anualmente 4.530 millones de euros y da empleo a casi 13.000 personas. Por cierto, también la mitad de las compañías que forman Vitartis están en el medio rural. Bueno, pues como bien decía nuestra compañera, eso, estar unidos pues hace que sumen más, ¿no? Me imagino que es más fácil de asumir los retos de futuro, Pedro, que como nos decías antes, bueno, pues sostenibilidad, seguir manteniendo las señas de identidad, pueden ser esos retos de futuro, ¿no?, de la industria agroalimentaria de Castilla y León, que es lo más urgente que tienen que afrontar. Sin duda, decíamos antes, lo urgente, atajar la subida de precios que estamos teniendo en materias primas, en coste energético, la situación geopolítica que estamos viviendo, es sin duda lo más urgente que tenemos que afrontar. A largo plazo, a medio plazo, pues por supuesto trabajar en estos ejes, ¿no?, la sostenibilidad que hemos hablado, adaptarnos, hablábamos en el Congreso de adaptarnos mucho, escuchar mucho al cliente, ¿no?, que es por dónde van sus preferencias, por dónde van sus gustos, por dónde van sus exigencias, la integración de la cadena de valor, que acabamos de hablar de ello también, ¿no? No podemos dejar a nadie fuera y desde Vitartis llevamos muchos años poniendo el foco en integrar esa cadena de valor, en conseguir un precio justo. Muchos de nosotros somos también sector primario, con lo cual entendemos perfectamente esta situación y ahí marcamos siempre dos variables, la de que seamos capaces de garantizar un precio justo. Hemos tratado en los últimos meses también de organizar algunas mesas redondas con el sector primario, con la distribución, con la industria, diferentes sectores en diferentes provincias de nuestra comunidad, para tratar de ir juntos de la mano, ¿no? Y luego creo que hay una parte de profesionalización que es importante. La industria no tiene garantizado el precio de su producto, el sector primario tampoco lo puede tener garantizado porque al final es el mercado el que manda, ¿no? Pero principalmente yo creo que Vitartis cada día es más fuerte, se ha hecho un trabajo maravilloso durante muchos años con todos los socios que han venido detrás y en la situación en la que nos encontramos yo creo que es maravillosa. Después de la parte esencial que hemos vivido como sector en la pandemia, yo creo que estamos demostrando que somos uno de los principales motores de desarrollo económico y social en nuestra región y principalmente, como dices, en el medio rural. Nos quedan nada, apenas unos minutos. Yo sí que quería preguntarles cómo valoran las ayudas de las administraciones. Está por ahí un PERTE agroalimentario, también están los fondos europeos. No lo sé, ¿esas ayudas se anuncian, llegan luego efectivamente? Cuéntenos. Jesús. Bueno, es una pregunta compleja, complicada, sí, y difícil de responder. A fecha de hoy está todo por hacer en esta materia. Nos lo están anunciando, es verdad que llevamos 2 años en el que estamos escuchando los PERTES, los fondos Next Generation, pero desde luego a las pymes todavía no le han llegado, esto es una realidad. Desconocemos los motivos, pero bueno, esto lógicamente hay que preguntárselo a la Administración. Nosotros, independientemente de las ayudas, estamos en la obligación de seguir haciendo cosas como empresarios, ¿no? Pero la situación que vivimos pues nos lleva lógicamente a solicitarlas, ¿eh? Yo, si me permite, sí quiero hacer un apunte. Muy brevemente. Muy breve. Jesús. En relación con Vitartis, como asociación, es la parte agradable de toda la entrevista que estamos haciendo, porque dentro de Vitartis nos encontramos todos muy cómodos. Claro. Podemos compartir muchas experiencias, problemas y sinergias que tenemos en común. Claro, y hay que estar unidos, como decíamos antes, en un mundo globalizado y bueno, que el sector sea fuerte. Pedro, Jesús y Roberto, muchísimas gracias por haber participado en el programa de hoy. La empresa agroalimentaria tiene ante sí muchos retos de futuro. Cómo afrontarlos en un momento tan cambiante y tan influido por las circunstancias económicas, políticas e internacionales y sin perder sus señas de identidad es lo que hemos tratado de analizar hoy. Hasta aquí nuestro programa. Y ahora llegan nuestros compañeros de Vamos a Ver. Cristina, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué tenéis hoy? Buenas tardes, Pilar. Pues hoy hay muchos temas de calado y esto no sé si es bueno o malo. Tratarlo, desde luego, lo vamos a abordar, esa ruptura del Estado de Argelia, de ese tratado de vecindad, de cooperación, de amistad, en definitiva, con nuestro país y las consecuencias con el gas, con la subida en las facturas, pero también hablaremos de buenas nuevas. Bruselas, desde ayer, nos hacía saber que podemos topar precio del gas y así eso sí que se va a ver en una disminución en la factura de la luz, en la rebaja de la factura de la luz, de un hasta casi 20% de bajada, pero serán otros también los temas que abordaremos hoy en directo en Vamos a Ver.
Pues muchas gracias, Cristina, estaremos muy atentos. Y a ustedes decirles que pasen muy buen día y que mañana les esperamos. Gracias por acompañarnos. Adiós.